estamos en la entrevista y pues tengo el gusto de presentarles hoy a la licenciada Rosicela Pugliese, quien es licenciada nutricionista clínico, y hoy nos va a estar hablando sobre la nutrición en Venezuela, que no está tan buena como quisiéramos. ¿Cómo estás, licenciada Rosicela? Bien, gracias por la invitación. Italianita, por cierto, claro que sí. Ok. Dime, coméntanos un poquito cómo ven o cómo se ve o cómo está, en qué estatus estamos en cuanto a la alimentación en Venezuela. Fíjense, Venezuela pasó a ser el segundo país en Latinoamérica con casos de obesidad. Tenemos un 32% de obesos. Ajá. El primer país en el continente es México, mientras antes se pensaba que era Estados Unidos, Canadá. Okay. Hoy en día... Somos los latinos. Somos los latinos. El Wow. primer caso es México. Ajá. Y el segundo es Venezuela. O sea que estamos allí, digamos, puntos malos para nosotros. Sí. Y esto pues por supuesto conlleva a muchas cosas. Pero ¿qué pasa con la nutrición del venezolano? ¿Qué pasa con las mamás cuando estamos alimentando a los niños? Hay allí pues una incidencia de verdad bastante alta. Sí. En primer lugar, cuando uno tiene su recién nacido, debe alimentarlo con la leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna, aparte de todos los beneficios que tiene, previene la obesidad. Ajá. Debe ser exclusiva hasta los 6 meses. O sea que realmente, por lo menos durante los primeros 6 meses, el bebé no va a necesitar de fórmulas lácteas, al menos que la mamá no produzca nada de leche materna. Okay. Entonces ya esos son casos muy particulares, o porque está tomando algún tipo de medicamento que pase por la leche, entonces ya eso es algo específico. Claro, son causas de fuerza mayor. Sí, okay. Pero el bebé se puede alimentar perfectamente con esa leche que le va a dar su inmunidad. Y ya está comprobado científicamente que previene la diabetes y la obesidad. O sea que claro. Es un gran regalo que la mamá le da a su bebé. Así es. A partir de los 6 meses uno empieza a darle lo que es la fruta, los vegetales, las sopitas, ¿verdad? Sí. Y el gran problema es cuando utilizamos fórmulas y le incluimos harina. Nos encanta porque esas lo vemos como cremas de arroz, que esté espesito para que el bebé sea bello y rozagante. Exacto. Y azúcar de paso. Y azúcar. A veces inclusive aceite. Esos son alimentos que el bebé no debería de estar consumiendo. Okay. Entonces allí ya cometemos un error. Error que marca la vida de ese niño o de esa niña. ¿Por qué? Porque esos son los primeros meses en los que los adipocitos, que son las células grasas, se van formando. Si yo ya a esos primeros meses lo pongo hipertrofiado, o sea, son grandes, ese niño tiene mayor capacidad luego de conservar grasa. Claro. Entonces yo estoy predisponiendo a ese niño a ser obeso o a esa niña. Así es. Fíjate, esa sería una de las causas, ¿no? Que ya venimos desde pequeñitos con una mala nutrición o una mala alimentación. Ahorita, antes había muchos niños desnutridos, ¿no? Que también tenía pues un número bastante... Sí, importante. Uh-huh. Ahora también hay una malnutrición, esta vez no es por falta de alimento, porque creo que sí hay más alimento para los niños de pronto, pero no es el correcto. ¿Qué nos pasa allí? Exacto, Venezuela, digamos, hace 10 años tenía un problema de malnutrición por déficit. Ajá. Hoy nos presentamos como un país con niños con malnutrición por exceso. Okay. Entonces, cuando, más o menos para explicar, la malnutrición por déficit son aquellos niños flaquitos, desnutridos que uno veía. Hoy en día vemos niños gorditos, pero también están malnutridos. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora tenemos doble problema, porque tenemos las consecuencias de la malnutrición, el más sencillo es la anemia, y los problemas que conlleva la obesidad. Entonces, estamos viendo en nuestras consultas, ¿verdad?, niños de 8, 9, 10 años prediabéticos. Wow. O sea, una cosa que, pues, enfermedades de adultos. No de niños en sí, sino de adultos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues ya sabemos que tiene muchas consecuencias, no solamente la diabetes, sino que pues hay niños sufriendo de colesterol, ¿ok? Y ahí pues, como tú dices, toda esta obesidad que de alguna manera desencadena luego pues en enfermedades que a futuro pues no son nada fáciles de estar cuidando, ¿no? Sobre todo pues que los niños ya es difícil, por supuesto, cuidarle la alimentación, pues, pero un niño ponerle un régimen alimenticio para como dieta es mucho más difícil todavía. ¿Cuál es, aparte de la obesidad como tal y de la diabetes, qué otras enfermedades se puede tener por una mala alimentación? Sí, bueno, los más comunes son el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, ¿verdad?, que es tener esa insulina alta, y que si yo no trato a tiempo con una adecuada alimentación y en algunos casos cuando es muy severo con medicación, voy a terminar siendo también diabético.
La hipertensión es bastante frecuente. Claro que sí. La depresión, porque las personas con sobrepeso son discriminadas, sobre todo en la edad escolar. Cómo no, los niños hacen mucha burla de ellos. Fíjense ustedes, hoy estamos hablando con la licenciada Rosicela Pugliese, su número telefónico, número de contacto, el 0424-127-3619. 0424-127-3619, aquellas personas pues que de alguna manera necesiten consultar con una nutricionista clínico, pues Rosicela está a la orden para ello. Fíjate, ahí como te digo, pues la mamá nos encanta darle al niño esos alimentos que son, tú sabes, para que el muchacho esté gordo, rozante, porque nos parece que la leche solita y sin azuquita, todo esto, estamos haciendo algo dañino para el niño. Al niño le va a gustar más el tetero, o quizás es eso, ¿no? Pero si yo no le doy al niño el tetero con azúcar desde un principio, el niño no va a añorar ese azúcar. Entonces se puede criar de pronto con menos cantidades de azúcar. ¿Por qué ahora el azúcar hace daño y antiguamente no? Eso es una pregunta que yo siempre me hago. O sea, antes la gente, de hecho, pues las sobremesas se comían, todo el mundo comía su postre al final de las comidas. Por supuesto, la vida era mucho más tranquila, mucho menos agitada y la gente tenía hasta chance del postre. Pero ¿por qué hoy hay tanto interés en los médicos en que se consuma poca azúcar? Sí, es que nuestro estilo de vida ha cambiado mucho en poco tiempo. Y esto es a nivel mundial, no solamente Venezuela. ¿Qué pasa? Que ya nuestros niños no juegan. No queman esas calorías. No corren, no saltan. No corren, no saltan, no hacen deporte, están con los videojuegos, con la tecnología y cada vez mueven menos, ¿no? Más sedentarios. Más sedentarios. Y entonces, ¿qué sucede? Que los niños no queman esas calorías. Por supuesto, todo lo que es exceso de azúcar se transforma en grasa y se acumula. Ok. Fíjate, Rosy, le vamos a hacer un pequeño corte y ahora al regreso vamos a seguir conversando de este importantísimo tema porque poco a poco vamos a ir descubriendo con nuestra nutricionista muchas otras cosas que nos van a favorecer o que nos van a desfavorecer si seguimos haciéndolas. Así que vamos a hacer un pequeño corte y al regreso pues le comentamos más. Amigos, ya estamos de regreso hoy con la licenciada Rosicela Pugliese, quien nos está haciendo o nos está indicando o conversando con nosotros sobre la malnutrición. Hablamos de malnutrición en los niños porque quizás ellos son los que desde allí es que ya empieza a formarse el ser como tal y empieza a depender de que si el azúcar, muchas harinas, mucha grasa. Me comentabas en el segmento anterior que las azúcares se desdoblan y se convierten en grasa, adiposidades que para nada nos van a ayudar. ¿Cuál sería o qué podemos hacer con respecto a ello, Rosicela? Porque yo sé que la gente dice fácilmente, no deberías de tomar azúcar, pero yo no concibo un café sin azúcar, aun cuando tú te lo tomas, ya pierde ese encanto el café y hay gente que dice, no, se prolonga el sabor en la boca, yo lo he practicado, pero es muy difícil, entonces uno recurre a otras alternativas como son los edulcorantes, que son también muy dañinos para la salud. ¿Qué podemos hacer? Entonces, fíjese, todo en exceso hace daño. Si nosotros vamos a utilizar el azúcar simplemente para el café, son cantidades muy reducidas. Dentro de una sana alimentación, si la persona no tiene contraindicaciones por una patología en específico, uno puede consumir entre 5 y 8 o 10 gramos máximo de azúcar, que es lo suficiente para los cafés del día. Okay. ¿Cuál es el problema? Que las personas abusan. Entonces la torta, son las galletas, son los postres, entonces ya los chocolates todos los días. Pero vivimos en una sociedad que nos empuja a todo ello. Tú pasas por cualquier sitio y ves cosas deliciosas y pues todo el tiempo te están estimulando. Fíjate tú, algo muy paradójico, y es, por ejemplo, a medida que hay hambre en el mundo, también hay muchos más programas de cocina. Y no solamente que te invitan a cocinar, sino que te invitan a degustar. Entonces tú dices, wow, es una pandemia, ¿cómo hacemos para controlar esto, no? Exacto. No es tan fácil. Sí, yo creo que tenemos que incentivar más lo que es la cocina de vegetales y la preparación de fruta. Porque sí noto que las personas me dicen, es que yo no sé qué son los vegetales, no los sé cocinar, no me gusta.
Por supuesto, Claro. si vas a preparar algo hervido allí sin sal, eso no se lo come nadie. Ciertamente, fíjate que lo que tú estás diciendo es tan real que, por ejemplo, yo diría, o la mayoría de la gente pensaría, bueno, los franceses deberían de ser flacos, pero los italianos deberían de ser gordos porque comen mucho y comen muchas pastas. Pero resulta que no es Europa precisamente la que tiene o los más obesos, sino por el contrario somos los latinos. ¿Por qué? Porque el europeo también usa muchos vegetales. Sí, es verdad que come muchas salsas, come muchas pastas, pero también usa muchos vegetales en grandes cantidades y preparados de muy diversas formas. Quizás a nosotros nos está faltando mucho la ingesta de frutas y verduras o vegetales en este caso, ¿verdad? Exactamente. Yo pasé 7 años en Italia, yo Ajá. hice mi máster en Roma y puedo decir que es verdad. O sea, ellos, los italianos, en almuerzo y cena están presentes los vegetales. Y no estamos hablando de ensaladas, son vegetales. Sí, son ellos no espinacas, se son acuestan acelgas. con una ensaladita como nosotros queremos hacer aquí. Hay un sanguchito de pan integral y una ensaladita. Se cena como debe ser y sin embargo pues no sufren o no es un país que sufra de tanta obesidad como nosotros. Entonces que estamos ahora en el segundo lugar, hay que recordar eso. Ahora fíjate, en momentos en que la situación no está tan fácil para la adquisición de los alimentos y pues todo el mundo se aboca a comprar justamente muchos cereales, mucha harina, mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sustituir en ese caso, Rosiceli? ¿Cómo podemos hacer para controlar un poquito ese consumo de harinas? Exacto. Ahorita tenemos que hacer una compra un poquito más inteligente. Ajá. Ya no podemos salir a comprar sin estar un poquito organizado. Es decir, tenemos que reinvertir el dinero de algunas cosas en otras. Por ejemplo, si ya yo sé que los refrescos son dañinos, que son súper calóricos, yo no los voy a comprar. Lo que invertía en comprar refrescos, lo voy a invertir ahora en comprar fruta. Y con esa fruta yo voy a hacer jugos naturales. Y Por ya ahí estoy supuesto. cambiando un hábito. Ok. Entonces, a lo mejor no invertir más dinero porque no tenemos, pero sí eliminar, sustituir. Ok. Sustituir. Fíjense, tú dices esto de las frutas y yo a veces voy a algún sitio a comer y pido un jugo de fruta y tú dices, wow, qué bueno porque me puedo tomar el jugo de fruta, pero cometen el mismo error porque entonces le ponen muchísima azúcar. La idea es que hagamos el jugo de fruta, ¿verdad? Pero de manera más medida en cuanto al azúcar. Ya las frutas tienen su propio azúcar. Exacto. Entonces la idea sería hacerlo el jugo de fruta, pero no endulzarlo, o por lo menos tratar de no endulzarlo con tanta cantidad de azúcar. ¿Qué otra cosa podríamos sustituir? Danos idea, porque de verdad que hoy día necesitamos unas cuantas ideas para ver qué más podemos sustituir para mantener nuestra salud mucho mejor o nuestra alimentación un poco más balanceada. Claro, podemos utilizar más lo que son los granos, ¿ok? Porque suben menos la insulina y son menos dañinos. Entonces no depender siempre del arroz, depender siempre de la pasta, del pan. Ok, de la arepa. De la arepa. Por ejemplo, en la mañana podríamos sustituir de pronto la arepa como hacen en el llano, por un trozo de yuca, que alimenta mucho mejor que de pronto que la arepa. Entonces hay que ir buscando sustitutos. Por ejemplo, la avena también. La avena en la mañana es muy buena. Claro. Es muy buena. Hay que buscar los sustitutos para que mejoren nuestra nutrición. Ahora fíjate, en cuanto al mensaje para las mamás que están criando bebés, sí es bien indispensable que hagamos mucho hincapié en eso, ¿no? Que la gente no consuma tanto o no le dé a los niños, porque le ponemos muchos cereales, muchas cosas allí, no, ni siquiera cereales, porque tú dices, no, le estoy poniendo avena al tetero del bebé, pero generalmente no es avena, sino que son otras cosas que le endulzan la vida al bebé, porque creemos que el bebé va a estar más feliz, porque tenemos la creencia muchas veces, o muchas madres, de que si el bebé está gordito, está bien nutrido, y es como tú dices, estás nutrido, pero mal nutrido. O sea, estás gordo, pero no por buena nutrición, sino mal nutrido. Exactamente. Entonces, bueno, esas madres deben de reducir la cantidad de azúcar. Deben educarse un poquito más a través de los pediatras. Pueden preguntar, o a los nutricionistas que también se dedican con niños para entender cómo alimentar a tu bebé, a tu hijo y dedicarle más tiempo a la cocina. Porque lamentablemente ya las mamás están cocinando menos y colocan en las loncheras cualquier cosa. Chatarrita. Claro que sí. Fíjate, Rosiceli, quedamos corticos, nos falta mucho tiempo porque de verdad hablar de nutrición es muy extenso, ya los chicos me dicen que tenemos que irnos al corte. Pero de verdad que agradecidísima contigo, espero que nos puedas acompañar en muchos otros programas porque hay muchas cosas que nos gustaría preguntar y que estoy segura que mis televidentes están bien interesadas en saber. Así que mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Y ustedes no se me muevan de allí, recuerden, vamos a ir a ver nuestro Cyber Clip de hoy y por supuesto hoy va a estar hablando de cocina, vamos a estar con Gustavo Lugo, que nos va a estar haciendo un asopado, en este caso de camarones deliciosos. Ya volvemos con más.